Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Usted no debe buscar lo justo. Usted debe buscar misericordia. Justo significa que usted va al infierno para siempre. Eso es lo que usted merece. Eso es lo que yo merezco. Entonces, no saque la tarjeta de justicia, porque usted va a perder. Y va a perder seriamente. No, usted anhela misericordia. Usted debe anhelar misericordia y compasión porque es misericordia. Y es puramente inmerecido. La palabra misericordia significa mostrarle compasión a alguien que está afligido. Y compadecer significa sentir lástima por aquel que está afligido. Misericordia se vuelve el tema dominante en la estructura interna de este pasaje. Es usado 5 veces, 2 veces aquí en el versículo 15, es usado de nuevo en el versículo 16, es usado una vez más en el versículo 18. Está este énfasis fuerte de la misericordia que está sobre este pasaje. Y observe, por favor, que el yo es usado 5 veces en este pasaje. No nosotros, no tú, sino este es un pasaje teocéntrico, yo. Esto tiene que ver con Dios, que Dios va a tener misericordia, Dios va a tener compasión en quien Él desea, sin que de ninguna manera sea injusto. En realidad, toda persona que va al infierno recibe lo que merece. Toda persona que va al cielo recibe lo que no merece. Se llama misericordia, se llama gracia. Y entonces, debido a que es algo inmerecido y no ganado, por lo tanto, no es pago, sino un regalo gratuito. Y Dios puede dar este regalo gratuito a quien Él desea darlo. Y nadie más puede decir, oye, ¿qué hay de mí? Porque usted no ha hecho nada para merecer lo que Él escoge darle a alguien más. Toda persona que es escogida recibe misericordia. Y toda persona que no es escogida para salvación es dejada para recibir lo que merece, lo cual es castigo eterno. Entonces Pablo, en cierta manera, concluye esta sección pequeña en el versículo 16, así que hay un sentido de llevar esto a una conclusión medular, estos versículos. Así que, refiriéndose a la salvación, no depende del que quiere. ¿Por qué la salvación no depende del hombre que quiere? Porque nadie jamás va a querer creer en Jesucristo dejado a sí mismo. Los hombres muertos no creen. Todo incrédulo está encadenado por las cadenas de su pecado y su incredulidad, y está la esclavitud de la voluntad. Spurgeon dijo, yo hablo de voluntad libre. Todavía no he conocido un hombre con voluntad libre. Me siento al lado de voluntad, un hombre llamado voluntad. Y toda voluntad que yo veo, dijo Spurgeon, está en cadenas. Su voluntad está en cadenas al pecado o en cadenas a Cristo y la salvación. Pero ninguna voluntad solo está sentada ahí, sin ninguna cadena en ella. Digo, la voluntad libre o el libre albedrío es un mito pagano. El monstruo del lago Loch Ness, el hombre de las nievas abominable y la voluntad libre o el libre albedrío. Nombren 3 cosas de las que siempre has oído y nunca has visto. Por eso no depende del que quiere. Si dependiera del hombre que quiere, nadie jamás sería salvo. Todos estamos huyendo de Dios.
Todos estamos corriendo hacia el pecado. Usted no quiere que la decisión dependa de usted porque usted siempre va a escoger su pecado si usted no está convertido. Y después se le añade, ni el que corre. Porque todos los hombres están corriendo para alejarse de Dios. Digo, antes en Romanos 3 y en el versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura y en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No depende del hombre que corre, porque todos los hombres están corriendo para alejarse de Dios. Cuán simple es eso. Dios tiene que ser el que los persigue. Martín Lutero dijo, si algún hombre atribuye la salvación, incluye por lo menos a la voluntad libre del hombre, no conoce nada de la gracia y no ha aprendido a Cristo correctamente. Lutero también dijo, el hombre no tiene libre voluntad o libre albedrío, sino que es un cautivo, prisionero, un esclavo, o a la voluntad de Dios, o a la voluntad de Satanás. Y Jorge Whitfield, sin duda el mejor evangelista que jamás vivió desde el apóstol Pablo, dijo, el hombre tiene una voluntad libre, un libre albedrío para irse al infierno, pero no tiene nada de voluntad para irse al cielo. Spurgeon dice, la voluntad del hombre no debe ocupar el trono, la voluntad de Dios debe ocupar el trono. ¿Acaso Jesucristo no debe tener el derecho de escoger a su propia esposa? Y la respuesta es sí. Entonces, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, entonces ahora Pablo va a estar dirigiéndose a aquellos que no fueron escogidos para salvación, aquellos que han sido pasados por alto, son conocidos como réprobos. Esto es doble predestinación. Aquellos que no son escogidos para salvación, sino que son dejados en su pecado para que sean endurecidos. Versículo 17, porque, lo cual presenta una explicación de lo que acaba de ser dicho. Porque la Escritura dice a Faraón, y él ahora cita Éxodo 9, versículo 16, para esto mismo. Ahora, propósito no, aquí para esto es un propósito, está implicado. Para esto mismo, está hablando Dios, te he levantado, Faraón, para mostrar. Entonces, una palabra griega que significa para mostrar. Faraón, tú vas a ser como un espectacular grande, un anuncio espectacular grande en el mundo, sobre quién voy a mostrar mi gloria. ¿Y qué le iba a ser dado a conocer a Faraón? Para mostrar en ti mi poder, en ti, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mi propósito para ti es levantarte para hacerte caer, para que todo el mundo pueda ver cuán poderoso y terrible soy y voy a estar ahogando tu ejército entero en el Mar Rojo. Entonces, versículo 18. De manera que, un tipo de resumen, de que, ¿quién? Refiriéndose a Dios. Versículo 18, 4 veces refiriéndose a Dios. Esto es Dios. Esto es teocéntrico, está tan centrado en Dios. De manera que, de quien quiera, hablando de Dios, lo cual es sinónimo, salvación, tiene misericordia, y de quien quiere, esto se refiere, leo, sobre quien él desea, tiene misericordia, salvación, y al que quiere endurecer, endurece. Dios activamente endurece. Y Él quiere. Esta es una plática de adultos. Esto necesita algo de aclaración. Esto no está diciendo que Dios crea el pecado en los corazones de los hombres. Esto no está diciendo que Dios es el autor de la maldad. Esto no está diciendo que Dios forza a que la gente peque. Pero dice que Dios endurece corazones que ya están endurecidos en contra de Él.
que Dios vacía concreto en su corazón, en el corazón de ellos. Y se solidifica, y solidifica la incredulidad de ellos. Y Dios hace esto en corazones que ya están endurecidos en contra de Él. En el libro de Éxodo 10 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y también dice 10 veces que Dios endureció el corazón de Faraón y 10 veces que Faraón endureció su corazón. Y lo primero que dice es que Faraón endureció su corazón, y el resultado de eso es que si quieres tu pecado, entonces te voy a entregar a tu pecado y voy a endurecer tu pecado. Y eso es lo que Dios hace con el réprobo. Dios escoge dejarlos en su pecado y los endurece en su pecado. Esta es la doctrina de la reprobación, la cual es el otro lado de la moneda de la doctrina de la elección. No puede usted tener la doctrina de la elección sin la doctrina de la reprobación. Son las dos caras de la misma moneda. Entonces, versículo 19. Es una elección en donde Dios no tiene que dar cuentas a nadie. Dios no tiene que darle explicación a nadie por las decisiones que Él toma y ha tomado. Dios no va a ser llamado a rendir cuentas por aquellos a quienes Él ha escogido y por aquellos a quienes Él no ha escogido escoger. Entonces, en el versículo 19 leemos, pero me dirás, y de nuevo Pablo se está dirigiendo a lo que llamaríamos a un oponente imaginario, porque él conoce la naturaleza humana y él conoce cómo piensa la gente y él conoce las conclusiones a las que va a llegar la gente. Es como un abogado hábil que se dirige a un testigo ahí frente al otro antes de que pueda hablarle el otro abogado al mismo testigo y lo presenta y lo coloca en el registro público, y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Sé de qué van a estar hablando después de la iglesia. Sé cuál va a ser la conclusión a la que van a estar llegando, incluso si es una conclusión equivocada. Pero me dirás, versículo 19, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Cómo puede Dios llamar a la gente responsable? ¿Cómo puede Dios asignar culpa? Eso no es correcto que Dios haga esto. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es una pregunta muy arrogante, lo cual es pedirle a Dios que rinda cuentas como si Dios puede ser traído a la corte del juicio y como si Dios puede ser cuestionado y examinado con referencias cruzadas. No le salió bien a Pepe, pero Pepe trató de hacer eso. ¿Qué es lo que esto está haciendo? Es acusar a Dios de algo que hizo mal. Y entonces Pablo, él traza una línea, un límite en la tierra sobre esa manera de pensar y él dice, te has excedido, has sido demasiado lejos. Si piensas que Dios te dé una explicación por lo que Él ha escogido y no ha escogido, ¿por qué Él escogió a Jacob y no a Esaú? Si tú piensas eso. Versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Y quién crees que eres tú? ¿Un hombre insignificante? ¿Un pequeño pedazo de barro que tú cites a Dios para que venga a la corte de tu mente y que te dé a ti una explicación por lo que Dios está haciendo? Dios no te da una explicación. Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Dios, no a ti, a Dios. ¿Quién eres tú, oh hombre, que tiene la intención de ser sarcástico, tiene la intención de ser algo que es presentar un adversario, poner en su lugar un adversario y reducirlo a una cosa insignificante? ¿Quién eres tú, hombre, para que cuestiones a Dios? Ya no le respondas a Dios.
¿Quién eres tú para atreverte a cuestionar las decisiones de Dios? Tú estás asumiendo como si tuvieras la postura más alta moral sobre Dios y colocándote como si fueras superior a Dios. Tú eres un hombre irreverente, necio, arrogante. Dios no te debe ninguna explicación más. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a acusar a Dios con tu pregunta? Con tu condenación de que esto no es justo. ¿O cómo puedes decir que Dios, que el hombre es responsable? Estás mal. Regresa a tu concha, pequeño hombre. La mitad del versículo 20. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O sí? Pablo usa la analogía de el alfarero y la arcilla. Dios es el alfarero y toda la humanidad es polvo. Es solo barro manchado, pedazos de polvo. No le llames al sabarano a que te dé cuenta. Necesita recordar quién eres, hombre. Dirá la criatura, ¿va a llamar la criatura al Creador a que le rinda cuentas? Es una acusación tan incriminante en contra de Dios que es intolerable, insoportable. Dios no va a ser citado y metido a tu sala de juicio para responder a tus preguntas y esperar tu veredicto acerca de cómo está haciendo las cosas Dios. Usted pensaría que Pablo pararía. Pero Pablo es casi como un hueso con un perro. Un perro con un hueso. No tiene potestad el alfarero, dice Pablo. O no tiene potestad, exucia el alfarero sobre el barro. Exucia, potestad quiere decir de sí mismo. Que la autoridad de Dios es de sí mismo. No tiene autoridad delegada que Dios recibió, que alguien más arriba de Dios, con un poder más superior de Dios. Todo el derecho soberano de Dios viene de sí mismo. Eso es lo que la palabra exucia significa, potestad. ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa toda la humanidad? Dios puede tomar esta masa de humanidad y Dios puede hacer algunos para que sean vasos para honra y sería como un florero hermoso, algo elegante de orfebrería para mejorar, para adornar una casa, para servirle a los invitados un alimento, pero de la misma masa también puede escoger hacer vasos para deshonra. Y lo que eso significa es que Él puede hacer de la misma masa de barro, no diferente de los que son usados para usos honorables. Dios puede hacer basureros. Dios puede hacer excusados. Dios puede hacer excusados que toman excremento humano, que con los que se saca el excremento humano, se saca de la casa y todo viene de la misma masa de barro. Pero el punto es obvio, que Dios es soberano sobre toda la humanidad. Y Dios puede escoger hacer con la humanidad lo que Él quiere. Algunos para ser escogidos, para ser objetos de gracia. Y otros cumplen otro propósito, para que Dios muestre otros atributos de Dios en ellos. Para que Dios muestre luzca su ira y su poder y su paciencia en ellos, mientras que Dios luce su amor y su gracia y su compasión en estos,
Pero todo tiene que ver con que Dios muestre su gloria. Y Dios es glorificado en la salvación de los escogidos, y Dios es glorificado en la condenación de los réprobos, y Dios es glorificado con ambas decisiones. Entonces, versículo 23, y lo hizo para ser notorias, para dar a conocer, para mostrar en público, para hacer público esto. Lo hizo para hacer notorias las riquezas. Pautos, una riqueza fabulosa, para dar a conocer las riquezas fabulosas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y Dios colocó su poder, ira y paciencia, la mostró para que su gracia brillara aún más. Y toda persona recibe misericordia. Si todo el mundo recibiera misericordia, entonces la misericordia está comprometida. Y la misericordia ya no brilla como las estrellas brillantes en una noche oscura. Sí, pero si la mayoría recibe ira y poder y paciencia, puede la misericordia que es usada, en cierta manera, rara vez con el remanente, brilla aún más fuerte. Y si todo esto es así, brilla más así que si todo el mundo recibiera misericordia. Entonces, finalmente, versículo 24. Una elección no restringida. La decisión soberana de Dios se extiende mucho más allá de Israel, el cual ha sido el enfoque singular de Romanos 9. Israel es la nación escogida, y ¿por qué Israel no es salva? Y al llegar al versículo 24, muestra esta elección no restringida de Dios, que se extiende mucho más allá de los Jacobs de Israel, pero se extiende a las cuatro esquinas de la tierra. Entonces, versículo 24, a los cuales se referiría a los creyentes romanos con los apóstoles, a los cuales también ha llamado, esto es soberanamente, irresistiblemente, llamándonos a la comunión con Jesucristo, 1 Corintios 1:9. No solo de los judíos, Israel étnico, sino también de los gentiles. Eso sería la mayoría de nosotros aquí hoy. De toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Cuán vasto y extensivo es la misericordia y el amor salvador de Dios hacia pecadores. Entonces, versículo 25, como también en Oseas dice, esto es Dios, Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Esto es los gentiles. Esos están lejos de Dios, Efesios 3. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Esa es una conversión dramática. Y la razón por la que se vuelven mi pueblo es porque Dios los llama de las tinieblas a la luz, los llama del mundo al reino de Dios. Y refiriéndose a los gentiles individuales y a la no amada, amada. Eso es amor salvador. Entonces, versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, refiriéndose a los gentiles, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados. Y ese es el llamado eficaz. Dios está haciendo más que solo llamarlos, están siendo llamados a hacer esto. Serán llamados hijos del Dios viviente y traídos a una relación salvadora con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Versículo 27. Y termina también Isaías, clama. Este verbo significa clama, clama significa gritar. Isaías grita tocante a Israel, Israel étnico. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
vasto, grande, tan solo el remanente. Una cantidad, una porción relativamente pequeña. Sé que en el capítulo 11 dirá, todo Israel será salvo. Es todo una pequeña cantidad. Es el remanente el que será salvo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esto? ¿Cuál es el entonces qué? Hay 20 aplicaciones, pero voy a tener misericordia sobre quien yo tenga misericordia y no voy a hacerlo sufrir. Les voy a dar una. Humildad, un corazón reformado, un predicador reformado, soberbio, debería ser la contradicción definitiva sobre el planeta y estaría más cerca de ser un tonto. ¿Cómo podemos nosotros elevar la nariz en el aire? ¿Cómo podemos ser arrogantes? ¿Cómo podemos estar siendo soberbios? El resultado de esto, cada uno de nosotros debería decir, ¿por qué yo? No hubo razón por la que Dios me escogiera a mí, fuera de lo que está en los consejos escondidos de tu mente, pero por ninguna razón aparente que yo haya provisto. Lo único que he hecho es pecar. Y tú podrías solo haber endurecido mi corazón y haberme dejado en mi pecado y habría merecido eso. Tú escogiste, tú me escogiste para ser amado. Tú me escogiste para ser tu pueblo. Y todo es el resultado de ti. Lo único con lo que yo he contribuido es el pecado que fue colocado en Cristo. Cuando yo entré en el seminario, creo que yo ni siquiera había leído Romanos 9 ni había pensado en eso. Y durante 2 años yo peleé contra la elección soberana. Fuerte. Yo discutía con los alumnos. Nadie quería hablar conmigo. Yo amablemente discutía con los profesores. Esto no puede ser verdad. Hasta que Dios en su soberanía escogió revelar su soberanía. Y había estado ahí siempre. En ese momento yo era un alumno en el seminario teniendo que trabajar para pagar el seminario. Entonces, para hacer eso, yo hacía revistas. Las escribía, las producía. Una con los Dallas Cowboys, los Vaqueros de Dallas. Uno con los Rangers de Texas. Y eso era mucho más divertido que el segundo año de hebreo. Iba al entrenamiento con los Vaqueros de Dallas, ahí al lado, viéndolos casi diario, cuando fueron campeones del Supertazón. Y los Rangers de Texas, estaba yo entrevistando a los Yankees, el que llegaba allá a la ciudad, eso era una existencia realmente divertida. Incluso mis profesores decían, oye Steve, ¿esto es lo que Dios tiene para ti? Tom Landry una vez dijo, Steve, Dios está llamándote. Solo te sigues, este es el llamado de tu vida, sí tienes que seguir produciendo estas revistas. Y en el verano de 1978, Romanos 9 me pegó como un ladrillo. Y no solo vi la verdad de eso, vi la verdad en relación a mí. Y me di cuenta de que Dios, no me escogiste a mí para estar aquí dando vueltas en este mundo.
Tú no me escogiste a mí simplemente para que fuera yo un periodista deportivo. Algunas personas, esa es su vocación y llamado, eso no era para mí. Me di cuenta que Dios me has escogido con un propósito en mente. No me has escogido al azar. No, me has escogido con un propósito en mente. Y ese propósito es un propósito muy específico y estrecho, como una llave que entra solo en un lugar. Y ese propósito es predicar tu palabra y decirle a la gente de Jesucristo y ser tu vocero aquí en la tierra. Yo ni siquiera sabía que podías vender un negocio. Era tan ingenuo. Y el resultado de la soberanía de Dios, simplemente, literalmente, cerré todo. Y regresé al salón de clases. Y me senté donde nunca antes me había sentado, a la mitad de la primera fila. Y simplemente traté de aprender todo lo que podía aprender porque yo necesito esto para el resto de mi vida. Para predicar con precisión y poder la palabra de Dios. ¿Acaso Dios te ha escogido a ti? ¿Estás predestinado? ¿Eres tú escogido por Dios? ¿Has sido preordenado desde antes de la fundación del mundo? Si es así, Dios tiene un propósito muy específico para ti, para que estés aquí en esta tierra. Él no solo te ha escogido para el cielo, sino que también te ha escogido para que seas su representante aquí sobre la tierra. Y oro porque, como resultado de nuestro tiempo juntos estos días, que tú dupliques tu compromiso con predicar la palabra. Que nada te distraiga, porque ustedes son los escogidos, parte del remanente. Que tú seas fiel a ese llamado. Oremos. Padre, has hablado de manera fuerte y clara en tu palabra. Creo que un hombre sordo podría haber oído esto. Oro porque estos versículos lleguen a la profundidad de nuestra vida y resuenen dentro de nosotros con gran poder. Nos humillamos bajo tu diestra poderosa y damos a ti el honor y la gloria que solo pertenece a ti. Tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. No tenemos razón para ser soberbios, tenemos toda razón para ser humildes. Señor, que la verdad de Romanos 9 caiga de manera fresca en nosotros y nos forje y nos moldee aún más para ser el hombre que has llamado que seamos. En el nombre de Jesús, amén.